ha dicho los trabajos evaluados correspondientes a la primera y a la segunda unidad. Muy bien. Quizás algunas breves observaciones sobre la evaluación que hemos hecho de este primer y segundo cuestionario y este primer y segundo texto de respuesta. Bueno, debilidades frecuentes en los cuestionarios. Preguntas que no tienen una clara relación la pregunta con el texto que sirve de base para la pregunta, la cita que sirve de base. Otra debilidad frecuente, preguntas que se responden claramente en el texto. ¿Cuáles son los 5 sentidos que le da Albert al concepto de individuo en Dublín? 1, 2, 3, 4, 5, está hasta numerado por Albert para que no preguntar eso. ¿Qué 2? 1, 2 aparece. Eso no, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. A veces preguntas excesivamente difusas o generales, ¿verdad? Que obviamente le complican el trabajo a los compañeros que deben responder el cuestionario. O sea, es decir, es para hacer una disertación, una pregunta, por ejemplo, en un momento determinado sobre el artículo de Marcel Mauss y de Fossonet. ¿Qué dicen ellos sobre el objeto y el método de la sociología? Ese es todo el artículo. Si eso es lo que dicen ellos, es lo que van a tratar del artículo. No, ¿verdad? Explico, eso no. A veces, una pregunta que es una pregunta compuesta, que tiene 3 o 4 preguntas conectadas ahí. Entonces, bueno, eso desconcierta a cualquiera. ¿Por dónde comienzo? Ustedes, es una pregunta, no 4. Bueno, en las respuestas, les había dicho que es muy importante que ustedes impliquen a los autores con sus lecturas. En otras palabras, que estén citados los autores ahí. Yo quiero que ustedes manejen los autores, literalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos lo hacen muy bien. O sea, es decir, no tengo queja. En algunas respuestas no aparece ni una sola referencia textual. Eso no está bien. ¿Me explico? Porque es una discusión sobre el texto. Entonces hay que remitirse al texto, referirse al texto. ¿Me explico? Y textualmente. Textualmente significa con entrecomillado, ¿verdad? No encontré respuestas muy telegráficas. A veces hay una que otra, tal vez una o dos, ¿verdad? En 5 o 6 líneas quieren desarrollarlo, ¿verdad? Desarrollarlo, su trabajo de desarrollo. Es que vean ustedes que ese es un ejercicio más o menos ensayístico que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Es decir, desarrollar, hacer uso de los autores, plantear el punto de vista, contrastar. Es eso. Ese es el ejercicio que tienen entre manos. No es un ejercicio de falso verdadero, ¿verdad? No. Desarrollar. El examen que van a tener en 15 días. Desarrollo. Tengo una pregunta. Si a mí me hacen una pregunta que es casi que la misma respuesta, ¿verdad? Y muchas veces uno no puede poner una cita textual porque resulta que la cita textual es la que viene en la pregunta. Entonces hay que responderlo sin cita textual, digamos, como dando a entender qué es lo que quería decir, porque se refiere al final. Pero no importa que ustedes citen lo que ya está citado en la pregunta misma, con tal que lo analicen. ¿Me explico? Es decir, lo que es importante es que ustedes introduzcan las lecturas que están leyendo. De eso se trata. Por eso es que hay algunas preguntas. Retomo. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de hoy? No, eso no es. ¿Verdad? ¿Me explico? Eso es un problema no es una entrevista la que ustedes están haciendo a los de un grupo. ¿Y ustedes qué piensan de lo que ha ocurrido reciente? No. O sea, eso tiene que ver con las unidades
que estamos analizando. ¿Me explico? Entonces eso no se vale. O algunos quieren hacer como preguntas así como astutas, ¿verdad? Si usted tuviera la posibilidad de qué diría, es una cosa complicadísima, ¿verdad? ¿Ah? ¿Pensarían ustedes en A, en B o en C? No, gracias, no es eso. Es realmente el cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, esas son algunas observaciones. En términos generales, están bien los cuestionarios y las respuestas. En términos generales, ¿sabes? Es decir, para que estén tranquilos, no es cosa interesante. No hay ningún estudiante que esté descolgado de los grupos, porque hubo uno que estuvo gravitando pero no volvió. Bueno, ustedes lo resolvieron el problema. El resto todos aparecen. Bueno, solo un caso en que no lo incluyeron como debe ser. Si alguien no trabaja, no aparece en la lista. No aparece. Es de elemental equidad, ¿verdad? Equidad significa premiar en función del esfuerzo realizado. Evidentemente. O sea, es decir, si no lo hizo, ¿cómo lo van a premiar? Están ustedes fomentando el parasitismo, ¿ah? Y dificultando el buen trabajo en grupo. De eso se trata, hay que aprender a trabajar en grupo, no hay más remedio. Ustedes van a tener que trabajar en grupo. Por eso es que yo sé que esto les incomoda y le puede recordar algunos estudios generales, que no quieren ya ni acordarse algunos, ¿verdad? Bueno, no es eso. Es un trabajo en grupo, en condiciones ya de más madurez, porque ustedes tienen que asumir la responsabilidad. El que no las asume, pues ya no recibe la nota requerida. No, pero vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, bien, les reparto sin mayor comentario, ya no más, ¿verdad? La perorata del caso ya fue dicha. Vamos a reiterarnos. Bueno, el que hizo Melissa, Rebeca, Mariel, Pablo, sí, el de Adrián, Andrea, Alexander, Gabriela, Dani y Mariana. Les he hecho un sinnúmero de observaciones, ¿ah? Cuando tenía algo que señalarles, se los he señalado en las preguntas y a veces en el texto en el conjunto. Andrea, Cristian, Esteban, Erika, Guillermo y Natalia. Bernardita, Álvarez, Miguel, Adriana, Dayan, Susana. Kimberly, Eric, Evelyn, Jocelyn. Bueno, el grupo ustedes trabajó bastante bien. Está bien. Ustedes también trabajó bien. No, o sea, hay varios que han trabajado bien. ¿Ah? El grupo compuesto por Kimberly, Eric, Evelyn, Jocelyn responde a Melissa. Entonces, son ustedes, ¿verdad? No estamos evaluando la puntualidad del grupo. Si fuera la puntualidad, no saldrían muy bien parados. Solo dos están. Bueno, esperemos que sigan trabajando bien. No sea que se duerman en los laureles, cosas fatales. Bueno, Bernardita, Miguel, Adriana, Dayan y Susana. Ustedes, por favor. Adrián, Andrea, Alexander, Gabriela, Dani, Mariana. Son ustedes. André, Cristian, Esteban, Erika, Guillermo y Natalia. Ustedes, ¿verdad? Bueno. Melissa, Rebeca, Mariel y Pablo. Esto está bastante bien. Andrea, Cristian, Esteban, Erika, Guillermo y Natalia. No estuvo nada bien. Bernardita, Miguel, Adriana, Dayan, Susana. Perdón. Adrián, Andrea, Alexander, Gabriela, Dani, Mariana, Kimberly, Eric, Evelyn, Jocelyn, Carlos y Andrei.
Melissa, Rebeca, Mariel y Pablo. Ustedes. A ver. Bueno, está muy bien también. Ahí es en el que no aparece Mura, ¿verdad? O sea, ya no apareció. ¿Qué fue, que se retiró del grupo o qué sería la cosa? No saben nada. Bueno, no participó. Kimberly, Eric, Evelyn, Jocelyn, respuestas elaboradas por Elisa, Rebeca. El grupo compuesto por Responde, Bernardita, Miguel, Adriana, Dayan y Susana. Perdón. Cuestionario preparado. Responde a Andrea, Cristian, Esteban, Erika, Guillermo y Natalia. Adrián, Andrea, Alexander, Gabriela. Ya está. Sí. Eso no lo afirma. Cualquier duda que tengan sobre los comentarios que les he hecho, sea que no los entienden por razones grafológicas o que no está clara la observación, con gusto se las aclaro. Bien, les voy a pasar las notas tal y como están en la página web ya de las notas. Está indicado acá la clave que tiene esta página para ingresar a ver las notas. Esta página la vamos a ir alimentando conforme las evaluaciones vayan creciendo, ¿verdad? Por consiguiente, la clave está acá. Tomen nota. Llegan ustedes a la pizarra para ingresar al programa, ¿verdad? Como lo han hecho antes, y esta es la clave. Ahora la nota. Yo se los voy a pasar esto. Si hay algún error de anotación de mi parte, que puede haberlo, que haya transcrito mal, de inmediato me lo hacen ver al final, ¿verdad? Con cuestionario en mano, con texto de respuesta en mano. Porque puede ser que me haya equivocado, que haya omitido a alguien o le haya puesto la nota que no es. Bueno, entonces vamos a hacer circular esta página para que ustedes revisen y tomen nota de la clase. Bueno, estamos. Bueno, esta unidad. Sí. Bueno, ahí tengo que consultar y a ver si yo me entiendo. Pregunta muy bien. Dice, no se le dio la razón. Bueno. Cualquier duda, al final la evacuamos, ¿verdad? Con gusto me lo planteo. Bien. La unidad esta que vamos a iniciar es una unidad cuya inclusión en el programa puede resultar hasta discutible. Sin embargo, ¿por qué discutible? Vean ustedes que Althusser fue sobre todo un filósofo, no un sociólogo. Poulanzas, sí podríamos decir que hizo sociología política, tuvo una influencia más o menos importante en su momento. Pero este movimiento que llamamos estructuralismo marxista tuvo una particular importancia a mediados de los 60 del siglo pasado en Francia.
estuvo en el centro del debate, ven ustedes, y en realidad tan en el centro del debate estuvo que Bourdieu precisamente le dedica un artículo crítico. Si tomamos en serio a Bourdieu, Bourdieu decía que podemos hablar de una cultura dominante en la medida en que es referencia obligada. Y bien que mal, Bourdieu, que es el relevo, ese estructuralismo constructivista, esa orientación burdesiana, es el relevo de lo que fue el apogeo de ese estructuralismo marxista de mediados de los 60. De manera tal que podríamos decir, suena duro quizás decirlo, ese estructuralismo marxista ya es pasado, ya es historia. Sin embargo, ese estructuralismo constructivista burdesiano que lo sucede con gran fuerza, vigor y originalidad, es todavía una corriente viva. ¿Me explico? Esa es la notable diferencia. Pero, de alguna forma, la crítica de Bourdieu, ese artículo que hemos incluido ahí, ¿verdad?, establece un componente de enlace y de contraste, ¿verdad?, que me interesa subrayar. Bueno, sobre los autores, el ejercicio que siempre hacemos. Bueno, van a ver ustedes en esta presentación bibliográfica, como la llamamos, que hay aquí desenlaces trágicos, sin duda alguna. Este estructuralismo marxista, en lo que a sus autores se refiere, termina mal, sin duda alguna. Lo cual no dice nada sobre el valor que pudieron haber tenido sus tesis, explico, pero evidente que se salda mal, y ahora van a ver ustedes, si es que no lo saben, por qué lo digo. Bueno, presentémoslos brevemente a los autores y a los críticos cuyos textos hemos incluido acá. Bueno, la figura central aquí, obviamente, es Althusser. Vamos a hablar evidentemente de Poulantzas, de Susan James, de Bourdieu. Vamos a introducir a Bourdieu, aunque Bourdieu va a tener su propia unidad, la siguiente. De Manuel Castells, y de Martin Carroll, que en realidad este texto que hemos introducido es un texto nuevo. Este no lo habían leído los estudiantes que llevaron antes el curso de teoría sociológica francesa. Bien. Bueno, como esta sección nos permite hacer referencia a elementos anecdóticos, voy a hacer referencia a una anécdota personal. Cuando les hablo de Althusser y de Poulantzas, me los imagino tomando café juntos. ¿Por qué me los imagino tomando café juntos? Porque los vi tomar café juntos. Sencillamente, en un café
que existe aún, que se llama La Chaux, que queda frente a una plaza muy bella en París, en el distrito quinto, que se llama la Place de la Contrescarpe, que está muy cerca de la Escuela Normal Superior, a donde trabajaba Althusser. Pues bueno, ahí tomaban café, Althusser y ahí lo vi tomar café, desde luego. Bueno, una relación próxima tenía de amistad, de admiración. O sea, Frances era mucho más joven, bastante más joven que Althusser. Bueno, ¿qué decir sobre Althusser? Aparte de esa anécdota que es una imagen gráfica que no tiene mucho sentido, tendría que haber mostrado una fotografía, ¿verdad? Por lo menos. Si hubieran visto a Althusser y a Pulazas tomando café, pues si no, ¿qué quiere decir eso? El profesor está alardeando de que los vio. No hay mucho que alardear en eso, ¿verdad? De verlos allí tomando café. Bueno, vamos a ver. Althusser nace en 1818 y muere en 1990. Nace en Argel, cuando Argelia era todavía, obviamente, francesa, colonia francesa. De joven recibió la influencia de algunos filósofos que ejercieron una influencia durable sobre Althusser de alguna forma. Jean Guiton, Jean Lacroix, filósofos cristianos. O sea, hay una orientación religiosa inicial en Althusser, ¿verdad? Incluso se vincula un tanto a los movimientos juveniles católicos y demás. Bueno, cuando viene la guerra, está muy joven, permanece 5 años prisionero, en un campo de prisioneros. Hay un diario que escribe sobre eso. Se traslada a la Escuela Normal Superior. ¿Saben ustedes que nos reaparece y nos va a seguir reapareciendo la Escuela Normal Superior? La fecha de nacimiento está cerrada. Son más de 100 años. Perdón. Sí, claro. Perdona. Sí, o sea, tendría que haber tenido cuántos años, ¿verdad? O sea, ni Matusalén. Gracias, Rico. Evidentemente, ¿verdad? Estamos hablando de 100 años. Bueno, les decía que durante la Segunda Guerra, puede haber sido durante la Primera, ¿verdad? La Primera concluye antes de que él nazca. Permanece 5 años prisionero, se desplaza a París, a la Escuela Normal Superior. Le subrayaba que la Escuela Normal Superior ha tenido una importancia grande en lo que ha sido el desarrollo de la ciencia social y de la filosofía en Francia. Pasa a ser profesor de filosofía luego en la Escuela Normal Superior. Al ingresar a la Escuela Normal Superior se liga al Partido Comunista, al que va a permanecer ligado durante muchos años, muchas décadas, como a la Escuela Normal Superior. En la Escuela Normal Superior se convierte en lo que llaman los franceses un caimán, que es el que prepara a los estudiantes que deben hacer sus exámenes de agregación para postular a los cargos de enseñanza. Y tuvo realmente un papel interesante. Fueron alumnos de Althusser figuras luego muy importantes. Foucault, entre otros, Derrida, y de la gente más joven, Alain Badiou, Rancière, etc. Hay mucha gente que fueron alumnos de Althusser. Yo creo que Bourdieu también, cuando estuvo en la Escuela Normal Superior, tiene que haber sido, aunque me da la impresión que no llevó los cursos con Althusser. Me da la impresión que debe haber evitado a Althusser porque evidentemente nunca hubo una buena química. Nunca hubo una buena química. Bueno,
Vamos a subrayar luego la importancia que Althusser tiene a mediados de los años 60 del siglo XX, no del XIX. El 19 no pudo haber, digámoslo así, pesado tanto a lo largo del siglo. Bueno, mediados de los años 60, Althusser anima a un grupo de estudiantes jóvenes, imaginativos, y les propone una tarea nueva, que resulta una tarea, digámoslo así, motivante. Es necesario releer a Marx. No se ha leído antes a Marx. Lo que ocurría con Marx es que había siempre lecturas de segunda mano, y hay que leer El Capital. Y esa obra célebre de Althusser, que la escribe con otros, con Malibá, con Massieret, con Massier, se llama así, Lire Le Capital, leer El Capital. Es el libro que es el resultado de un seminario que tiene, ¿verdad? Va a tener una influencia grande. Y paralelo a eso, hay otra obra que publica Althusser que incluye algunos artículos que se llama Pour Marx. Es traducida al español como La Revolución Teórica de Marx. Y es traducida solo algunos años después. La influencia de Althusser fue grande en el campo filosófico y en las ciencias sociales en América Latina. Hay una filósofa mexicana, Fernanda Navarro, que lo entrevistó en los últimos años y publicó un libro de entrevista que subraya un artículo que en realidad muchos académicos latinoamericanos dicen que conocieron el marxismo a través de Althusser. Bueno, hay incluso una publicación de una althusseriana con un estilo catequético. Se llama Marta Harnicke, chilena, que escribió una especie de manual del materialismo dialéctico, que tiene una estructura catequética. Catequética significa que va respondiendo una a una las preguntas, ¿verdad? Bueno, y eso debe haberse editado en decenas de miles de ejemplares de su libro. Digo que fue una influencia fuerte en México, en Argentina, en Brasil, la de Althusser. Bueno, su influencia fundamentalmente en Francia se circunscribe a ese periodo, sobre todo, mediados de los años 60. Luego escribe algunas cosas más, entre ellas este libro que se llama Posiciones, que incluye ese artículo que había publicado en el 69, que ustedes están leyendo, que han leído, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, que se presenta como una especie de borrador, ¿verdad?, de esbozo. Nunca tiene una forma definitiva, así queda. Y luego incluye también la soutenance d'Amiens. La soutenance d'Amiens es la defensa de tesis que realiza Althusser cuando tiene su doctorado de Estado en la Universidad de Amiens, que es ese texto que ustedes saben también. Yo escogí esos dos porque me parece que resumen bien algunas de las tesis centrales. Bueno, y luego, más o menos en ese momento, finales de los 70, antes de finales de los 70, porque a finales de los 70 realmente ya se aproxima la gran tragedia, publica Althusser otro libro que se llama Elementos de autocrítica. Digámoslo así, una autocrítica tibia, aunque en realidad Althusser escribe un artículo fuerte que se llama Al fin la crisis del marxismo. Ustedes saluda la crisis del marxismo, pero en realidad es una autocrítica dentro de lo que es esa línea, ¿verdad? Digamos. Bueno, ¿por qué les digo que a finales de los 70 es que se avecina la tragedia? Bueno, presentémoslo de una manera sintética, porque es realmente terrible, ¿verdad? Una mañana de noviembre, fría mañana de noviembre del año de 1980,
un domingo en la mañana. Althusser vivía en la escuela más superior. Ahí tenía su apartamento, en la escuela más superior. Vivía, y probablemente ocurre, eso no lo sé, pero lo vi en Oxford, en Cambridge. Los profesores viven en la universidad, tienen su apartamento. Bueno, pues en la escuela más superior ahí vivía. Un domingo en la mañana, Althusser se desplaza a donde el médico de la escuela más superior y le dice: he asesinado a mi esposo. Una situación extraña. Althusser vivía desde hacía 30 años con una socióloga llamada Hélène Rickman, en realidad de una historia trágica. En realidad había sido expulsada del Partido Comunista, había recibido realmente exclusiones severas de su vinculación política y demás. 10 años mayor que Althusser. Bueno, efectivamente esa mañana Althusser había estrangulado a su esposa. Bueno, ¿qué viene después? Bueno, pues la tragedia. En primer lugar, saber que Althusser había pasado periodos de internamiento frecuente, que no todos lo sabían, ¿verdad? A veces desaparecía, un curso se iniciaba y bueno, y Althusser desaparecía, hospitalizado, había tenido reclusiones en hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Había sido diagnosticado como maníaco depresivo, bueno, había recibido tratamientos hospitalarios múltiples. Bueno, el diagnóstico es efectivamente se trata de un caso de desequilibrio mental, y Althusser recurrió intermitentemente en un hospital psiquiátrico. Una triste historia porque Althusser muere en el 90, 10 años después. Había vivido en un apartamento, bueno, finalmente tenía recluido en un hospicio de ancianos, recibía la visita de alguna gente que le tenía aprecio, pero prácticamente Althusser desaparece del escena. Comprenderán ustedes que no es para menos. Bueno, se escribieron varias cosas en torno a eso. Todavía 2 años después, el Magazine Littéraire dedicó este número que aparece en el 92. Se lo voy a pasar porque hay algunas fotografías para que ustedes, bueno, y hay algunos artículos ahí interesantes. ¿Qué ocurre? Que ya en realidad se deja de hablar de Althusser. Balibar, antes de morir todavía, que había escrito con él, Libro de Capital, escribe un artículo en los tiempos modernos que se titula así: Tais-toi, Althusser. Cállate, Althusser. Ya eres un muerto en vida. Pues evidentemente, ¿verdad? Sin embargo, Althusser escribe sus memorias, que salen publicadas póstumamente después de muerto. Él le da un título a las memorias. Esto es revelador, eso que les voy a decir por qué me parece a mí revelador. Utiliza una imagen, una frase que es muy bella. Las memorias se titulan L'avenir dure longtemps. El futuro tarda mucho en llegar. Traducirse de otra manera, pero esa es la que yo preferiría. El futuro tarda en llegar. Esa es una frase, por lo demás, que no es de Althusser, es una frase del general de Gaulle. Y eso, van a ver ustedes por qué tiene su significación. Porque Althusser escribe, produce, adquiere resonancia en un período en el que Francia adquiere un notable estreno, desde todo punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Acabo de terminar la lectura de un libro que salió el año pasado, de Perry Anderson. Perry Anderson es un historiador inglés
dirigió la New Left Review, que se publica aún, ¿verdad? Es un autor marxista, y entonces hace un análisis, lo publicó primero en inglés y salió publicado el año pasado en francés. Se llama La pensée tiède, el pensamiento tibio. Y él contrasta lo que fue ese periodo de los 60 en Francia con la situación actual en Francia, ¿verdad? La tesis de él es que en los 60 hay una ebullición extraordinaria. ¿Por qué? Porque a mediados de los 60 no solo aparece el libro de Capital por Marx, aparecen obras de Foucault, obras de Lacan, obras de Roland Barthes. Barthes es en realidad el que se inventa la palabra estructuralismo, con cierta, digámoslo así, ironía, da una conferencia que se llama así, l'homme estructuralista, el hombre estructuralista. Claro, el gran inspirador de eso que se llama el pensamiento estructuralista es Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Pero la expresión estructuralista tiene un poco de él. Como les decía, Lacan escribe sus escritos, Derrida escribe, pero ustedes es un periodo de gran ebullición que desemboca por lo demás en el movimiento de mayo del 68. Una revolución que no pretende la toma del poder. Es un movimiento atípico, extraño, que, digamos así, trastorna la vida cotidiana de los franceses y que marca un cambio importante. Bueno, esta edición está sucedida por un artículo de un célebre historiador francés contemporáneo que se llama Pierre Nora, en el que responde el artículo de Perry Anderson, y el artículo se llama La pensée réchauffée, el pensamiento recalentado. Ustedes, o sea, hay un juego ahí simpático, ¿verdad? Está realmente jugando. Bueno, bien. Pulanzas. ¿Qué decir sobre Pulanzas? Desenlace también trágico. Van a ver ustedes. Por eso les digo que este estructuralismo, en lo que a sus autores se refiere, se salda mal, ¿verdad? Bueno, Pulanzas nace en el 36. En 1836, ¿verdad? Y muere en 1979. Ven ustedes que un año antes, unos meses antes en realidad, de este triste desenlace de Althusser, de la pareja de Althusser. Bien, Pulanzas nació en Atenas, en Grecia, realizó sus estudios de Derecho. Después de haber estado un tiempo en Heidelberg, en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, se traslada a París en 1960 y obtiene su doctorado en 1964. Al inicio de su carrera, igual como ocurre con Bourdieu también, recibe la influencia de Sartre. Sartre es la figura central desde el punto de vista filosófico en Francia en 1960. O sea, Sartre es la figura que ejerce lo que podríamos llamar el gran magisterio moral. Y bien que mal, todos o reciben la influencia de Sartre o toman partido frente a Sartre. Parece ser que Althusser en un momento determinado debatió con Sartre, un debate público, una especie de mano a mano, ¿verdad? Pero ustedes entre los académicos también ocurren de vez en cuando, y resulta que Althusser salió muy bien parado. Algunos al final, como después de esos debates políticos, comentaron: cara, este Althusser se salió con la suya, como ustedes. Bueno, pero la influencia de Sartre era muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Tanto es así, vean ustedes, esto es muy revelador. El general de Gaulle, en un momento determinado, cuando está al frente del gobierno en Francia, Sartre asume la dirección de un periódico cuya circulación ha sido prohibida, la Cause du Peuple, la causa del pueblo, es un periódico maoísta. Entonces,
algunos aconsejan, puesto que Sartre provocadoramente con Simón de Beauvoir se encargan de repartir el periódico, hay que apresar a Sartre. Y le dicen eso al general de Gaulle. Y el general de Gaulle tiene una salida extraordinaria. Dice, ¿cómo vamos a meter a Francia en prisión? El respeto profundo. Escribe una nota que le encabeza diciéndole, Mon cher maître, mi querido maestro. Entonces, o sea, es una figura emblemática, claro, se da el lujo de sostener las causas más atrevidas, de rechazar el premio Nobel. Yo creo que nadie puede exactamente saber el premio Nobel. Y ese es el lujo de hacer. Y en realidad, el rechazarlo lo hizo más famoso todavía, desde luego, ¿verdad? Bueno, pero estábamos con Poulantzas. Sí que recibió la influencia de Sartre, escribió, creo, en los tiempos modernos, igual que el mismo Bourdieu en un momento determinado. Van a leer ustedes ese artículo de Bourdieu y Passeron, que pone en escena la influencia de Sartre, en la siguiente unidad. Bueno, después se aproxima Poulantzas a Althusser. Su interés giró en torno a la sociología política, enseñó en Vincennes, es una de las universidades nuevas que se crean después de 1968, algunas obras extraordinarias, digamos que tuvieron mucha influencia, que provocaron debate, poder político y clases sociales en el 68, fascismo y dictadura, a donde analiza los regímenes fascistas de Europa del Sur, España, Grecia, las clases sociales en el capitalismo de hoy. El texto este que ustedes han leído es, desde mi punto de vista, la mejor presentación de los conceptos centrales de Poulantzas, de sus puntos de vista teóricos, ¿verdad? Muy esquemático, pero muy útil. Está incluido en esta obra. Luego hay una obra que publicó, que apareció en el 81, que se llama El Estado, el Poder y el Socialismo. Ahí toma algunas distancias frente a sus posiciones anteriores. Bueno, ¿por qué el desenlace también fue triste? Porque Poulantzas se suicidó, se tiró desde un 10º piso de una de las torres de uno de los rascacielos de París. Por eso digo que es un final desafortunado el de los autores. Bueno, de esta orientación. Bueno, sobre Bourdieu vamos a hablar con más detalle en la siguiente unidad, pero les adelanto algunas cosas acá. Bourdieu nació en el 30 y murió en el 2002. ¿Perdón? De cáncer. Murió de cáncer. Sí, o sea, si aquí no hubo una... Este es el tercer autor que no aparece con un final, digámoslo así, tan dramático, ¿verdad? Bueno, nació en una región francesa, se llama los Altos Pirineos, una región agrícola. Su padre trabajaba en la PTT como cartero, ¿verdad? Realiza su secundaria en París y logra ingresar a la escuela normal superior, ¿verdad? Entonces, esa es la ruta frecuente de estos grandes estudios. Pasaron por ahí, ¿ah? Esas grandes escuelas son muy selectivas, ¿ah? Entonces, ustedes que Durkheim entra a la tercera. Una de estas grandes escuelas, la Escuela Nacional de Administración. ¿Saben ustedes, de un país como Francia, que tiene 60 millones de habitantes, saben ustedes cuántos estudiantes admite cada año la Escuela Nacional de Administración? Los últimos presidentes de Francia han sido graduados de la Escuela Normal de Administración, los primeros ministros, 100 estudiantes. O sea que a lo largo de toda la historia de la Escuela Nacional de Administración ha habido 5.000 graduados. Eso es todo. O sea, son realmente escuelas muy selectivas. Para la Escuela Normal Superior, la característica era la selección en función, digámoslo así,
de un rendimiento académico requerido, ¿verdad? Bourdieu luego va a hacer la crítica de lo que eso significa. La posesión de un capital, que es el capital que se premia, ¿verdad? Premiar a los premiados, de alguna forma. Bueno, enseñó primero filosofía en un liceo, estuvo algunos años en Argelia también, o sea, pasó por Argelia, escribió un libro sobre Argelia, que se llama así La sociología en Argelia, y luego, en 1964, muy joven, tiene 34 años, pasa a ser director de estudios en la escuela práctica de altos estudios, como se llamaba la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Bogotá. En 1975 crea y dirige la revista Actes de la Recherche en Ciencias Sociales, es una revista que se publica todavía. En 1981 es nombrado profesor en el Collège de France. ¿Cómo se llama la escuela? La escuela, bueno, director de estudios, no es que dirigió la escuela, sino era director de estudios, significa que tenía una cátedra y dirigía tesis ahí. La Escuela Práctica de Altos Estudios en Ciencias Sociales. No, originalmente se llama École Pratique de Hautes Études, Escuela Práctica de Altos Estudios, y después se llamó, o se llama más bien, École de Hautes Études en Sciences Sociales, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bueno, hice mis estudios de sociología ahí, y por correo le pedí a Bourdieu que me dirigiera la tesis, y muy gentilmente me dijo que no. No estaba trabajando ese tema. Bueno, evidentemente lo entendí, no guardo ningún resentimiento porque me dijera que no, ¿verdad? No conservé la carta porque no sabía que iba a ser tan famoso. Ya me oía que iba a ser muy bueno, pero no tan famoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que era, hasta su muerte, el sociólogo viviente más citado. Los norteamericanos llevan todos esos registros, ¿verdad?, que citan. Pues bueno, Bourdieu era el sociólogo viviente más citado. Así como el autor contemporáneo más citado hasta su muerte reciente, en las disciplinas en general, ¿verdad?, de humanidades y demás, era John Rawls, ¿verdad?, el célebre filósofo político norteamericano. Bueno, bien, ¿qué más decir? Vamos a decir muchas cosas sobre Bourdieu, simplemente les adelanto algo. Sus obras importantes comienzan a aparecer a finales de los 60 y en los 70. En el 68 escribe una obra conjunta, El oficio del sociólogo. En el 70 con Passerón publica La reproducción, ¿verdad?, La distinción, célebre obra del 79, L'essence pratique, el sentido práctico, en 1980, Homo académicos en el 84, Raison pratique en 1994, Meditaciones pascalianas en 1997, La dominación masculina en 1998, y un sinnúmero más de obras. Bourdieu es un bárbaro. Yo no sé cómo hizo para escribir tanto. La verdad es que escribió muy profusamente y por lo demás con una gran calidad. Bueno, dentro de sus obras está ese artículo de ustedes, que es un artículo irónico, crítico. Bourdieu se sentía muy orgulloso de ese artículo y desde luego que no era un artículo tan conocido. Yo vi por lo menos en 2 ocasiones, en una conferencia que da con Jacques Bouverès en Londres, habla de ese artículo. Y en una entrevista que leí a una revista francesa, le pregunta a los jóvenes académicos que lo están entrevistando: ¿ustedes no han leído el artículo que yo escribí sobre Althusser? Probablemente no lo habían leído. Pues léanlo. ¿Por qué? Porque él se sentía orgulloso de haber hecho esa crítica. Es una crítica cáustica, dura, comienza con una frase de Nietzsche. Dice: el que cree tener tareas sagradas no se siente ya formando parte de lo sagrado. Y hace una distinción ahí, claro, que tiene que ver con la tarea que se impone al poseer.
dice el sacerdote cita y recita. El gran sacerdote suscita y resucita. Es un poco tarado, pero es que la pretensión de Althusser era evidentemente resucitar a un Marx desconocido, al Marx marxista, verdaderamente marxista, al Marx que rompía con su pasado hegeliano. Esa es la pretensión. Y por eso escribe Leer el Capital y por Marx. Entonces, claro, lo que quiere decir Bourdieu es que Althusser se sentía un sumo sacerdote, con una tarea sagrada, de intérprete, de reinterprete de las escrituras, del texto. Y desde luego se vuelve a leer el Capital con un texto sagrado, evidentemente. Bueno, es una crítica pura la que hace Bourdieu. Bueno, de Susan James, ¿qué decimos de Susan James? Nace en 1951, hasta ahora está viva, evidentemente. Nació en Londres, estudió filosofía en Cambridge, fue profesora asistente en la Facultad de Filosofía en esa universidad, en Cambridge. Enseña actualmente en la Universidad de Londres. En 1984 publicó una obra que se titula El contenido de la explicación social, y en 1997 Pasión y acción, las emociones en la filosofía del siglo XVII. Este texto sobre Althusser que les he incluido es un texto que me parece interesante. Es una conferencia que ella dio en un ciclo que organizó la BBC. Es una conferencia radial originalmente. Está incluido en un compendio que hace Skinner, y bueno, en que se analiza el pensamiento de una serie de figuras importantes desde el punto de vista teórico. El retorno a la gran teoría se llama el ciclo que organizó la BBC y que difundió en 1984. Bueno, vean ustedes, o sea, decir, las conferencias son conferencias sobre autores de primera línea. Una conferencia sobre Gadamer, sobre Derrida, sobre Foucault, sobre Thomas Kuhn, sobre Rawls, sobre Habermas, sobre Althusser, sobre Lévi-Strauss y sobre la historia de los anales. Bueno, lo que ustedes han leído es la conferencia de ella sobre Althusser. Conferencia muy colorida, me parece interesante. Bien, sobre Castells y sobre Martin Carnot, que en realidad es este artículo nuevo, referido a la obra de Poulenc. Me pareció sugestiva la lectura, por eso le pedí a Diego, su asistente, que la tradujera, porque es un análisis en perspectiva de Poulenc. Castells, sobre todo, no sé si Carmen, pero Castells conoció a Poulenc y de alguna forma participó un poco de la empresa althusseriana. Lo que pasa es que Castells estuvo más en Nanterre, en París 10, que la dirigía, esa escuela de sociología, la dirigía Alain Touraine. Originalmente, Castells está más cerca de Touraine y muy distante de Bourdieu, por cierto. Le leía una declaración hace un tiempo que decía que Bourdieu se había encargado de obstaculizar en su carrera académica en Francia. Que con ustedes hay muchos resentimientos. El mundo académico es un mundo en el que las pasiones están ahí presentes y a veces se disfrazan, ¿verdad? Claro, de diferencias políticas, bueno, son rivalidades fuertes, sobre todo cuando se trata de grandes figuras. Bien, bueno, Castells, ya ustedes conocen a Castells, no hay duda. Yo les decía que publica sobre Internet. O sea, yo no sé cómo hace para escribir tantos libros sobre Internet. Lo que
Pues hay que con unos pocos ya, pues lo que tiene que ser sobre internet, pero tiene yo bromeaba y decía, ¿verdad? Que los libros de internet de Castells parecían las novelas de Harry Potter, ¿verdad? O sea, sucedían, ¿ah? Y seguía otra y otra más. Bueno, y efectivamente, ¿ah? Ahora, tiene un mérito extraordinario, porque además, ustedes saben que en un momento determinado diagnostica un cáncer, y el cáncer lo que hace es que lo pone a escribir más. Eso es extraordinario, ¿verdad? Puede ocurrir que no le diagnostica un cáncer y ya lo escribe mal, muy bien, ¿verdad? Ahora, pues Castells fue un gran reto, un desafío. Nació en Albacete, a donde vivió, ¿cómo se llama? Nuestro portero, Conejo, ¿verdad? Estuvo claro con Albacete, bueno, pues ahí nació Castells. Conejo llegó después, ¿verdad? Bueno, tiene una tienda deportiva, entiendo ahora, ¿o no? No sé. Vean ustedes entonces, que tampoco saben qué ha sido de Vizcabelo, ¿ah? Bueno. ¿Ah? Sí, claro. No, y además hizo un gran papel como portero, sin duda alguna. Bueno, estudió Ciencias Económicas en Barcelona, primero, en Castells, obtuvo luego su doctorado de Sociología en París, como les digo. Ha sido profesor en muy diversas universidades europeas y norteamericanas. Enseñó primero en Nanterre, luego en la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde estamos enseñando muy bien, y se asentó en Berkeley. Ustedes saben que en los rankings de las universidades norteamericanas por disciplina, la universidad que aparece mejor calificada para estudiar sociología es Berkeley. Ustedes, universidad pública del sistema de las universidades de California. Enrique, yo creo que estuvo en Berkeley. Usted No, Stanford. fue en Stanford, pero no pasó a Berkeley, No, que me dijo que también. Bueno, o sea, es un excelente departamento de sociología. Bueno, Castells estuvo ahí, ya es profesor emérito. A partir del 2003 pasó a la Universidad del Sur de California y enseña en el área de comunicación. Bueno, es famoso porque en 1972 publicó un libro sobre la cuestión urbana que le dio una gran celebridad, ¿verdad? Probablemente si ustedes llevan algún curso de sociología urbana, probablemente han tenido que leer a Castells, ¿verdad? No, pero es que eso es posterior. O sea, esto es del 72, cuando él está realmente muy influido realmente por el marxismo. Pues él va a ir tomando sus distancias. Bueno, ese libro de todas maneras ha sido traducido a 10 idiomas. O sea, es un libro que ha tenido una gran circulación y le dio un cierto estatuto a la sociología urbana. O sea, es pionero de esa área, sin duda alguna, Castells, con Lloyd King y otros autores más, ¿verdad? Pero Castells hay que reconocer ese mérito, sin duda. Autor de una célebre trilogía sobre la llamada Sociedad de la Información. Y aquí comienza toda la serie. Está grandísima. En 1996, La Sociedad Red. En 1997, El Poder de la Identidad. En 1998, Fin de Milenio. Luego, en el 2001, Galaxia Internet. En el 2001, Reflexiones en Internet. En el 2004 editó una obra colectiva que se llama The Network Society, obviamente sobre el mismo tema. Y en el 2005 publicó en Chile, el año pasado, un libro que se llama Globalización, Desarrollo y Democracia. Entonces, que ha escrito profusamente. Bueno, este artículo está escrito en coautoría con Martin Carney. Martin Carney, Ricky, es profesor en Stanford. Es profesor en Stanford desde hace años en el área de economía de la educación. Es un tipo muy interesante, ¿eh? Carney es economista laboral. Se ha interesado sobre todo, además, por la relación entre formación y mercado de trabajo. Por eso les digo que ha trabajado en economía de la educación y economía laboral. Se graduó primero como ingeniero en California
y luego obtuvo su maestría y su doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Desde 1969 enseña en Stanford, ¿verdad? Y sus obras más recientes se refieren a las escuelas urbanas y suburbanas, al tema del trabajo, la comunidad y la familia en una época informatizada. El artículo mismo es interesante porque intenta señalar qué diferencias notables hay en el funcionamiento del Estado que analizó Poulantzas y el Estado que funciona hoy. Entonces, desde ese punto de vista me pareció que es un trabajo pertinente. No hay muchas cosas recientes sobre Poulantzas. Este artículo lo encontré con alguna dificultad, pero me pareció interesante. Fue una ponencia, como ustedes lo ven, que originalmente se presentó en la Universidad de Atenas, en Grecia, en un homenaje que le hicieron a Poulantzas. Yo muy joven, 43 años. Muy joven. Bueno, bien, nos hemos extendido hoy más de la cuenta. Más de la cuenta, pero en todo caso, creo que necesitaba para que ustedes contextualizaran un poquito. A ver, ¿con quiénes comenzamos? ¿Cuál grupo comienza? Adelante. Esto es una pregunta sobre la lectura de Poulantzas. Sí. Y bueno, yo creo que voy a leer así. Los aparatos de Estado, entre los cuales figura la escuela como aparato ideológico, no crean la división en clases, pero contribuyen a esta división y así a su reproducción ampliada. Y la pregunta dice, ¿puede considerarse como ejemplo de lo anterior la situación educativa costarricense, específicamente la polarización de la calidad educativa entre las escuelas y colegios públicos y aquellos que son privados? Entonces, bueno, A ver, ¿qué dicen ustedes? yo creo que sí, la respuesta es sí, y está como respondida en la cita, porque estos colegios, digamos, la división entre colegios públicos y privados, y son aparatos del Estado que, como dice la cita, no es lo que crea la división de clases, para nada, yo creo que eso todos estamos seguros, pero sí contribuye a esa división, que es como un reforzante, como ese reproductor de la división de clases. Bueno, vamos a ver, la pregunta es interesante, porque claro, remite a lo que sería el análisis de la situación actual en el caso de Costa Rica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de aparato ideológico de Estado, tal y como lo elabora Althusser y lo retoma Poulantzas en ese artículo, ella añade algunas variantes y además dice que Althusser no habla de aparato económico y que es tan importante como los aparatos ideológicos y el aparato represivo. Lo que pasa es que, claro, la utilidad aquí, vean ustedes que es distinta, porque cuando Althusser y cuando Poulantzas hablan de aparatos ideológicos de Estado y hablan de la escuela, piensan en la escuela francesa. Y la escuela francesa es una escuela pública, no una escuela privada. Aunque él habla de que los aparatos ideológicos pueden ser públicos y privados, que lo que los hace de Estado es que funcionan unificados por la ideología dominante. Es una conceptualización muy precisa desde mi punto de vista. Pero digo que el concepto acá está pensado en lo que es el funcionamiento. La diferenciación luego dentro de la escuela pública en Francia es un tema que se va a desarrollar posteriormente, porque la escuela puede ser pública y puede haber escuelas de primera y escuelas de segunda, siendo públicas. ¿Ustedes? Entonces, ahí en realidad el aparato ideológico selecciona, pero no con un criterio fundamentalmente económico, sino con otros criterios. Sí, pues digamos que Poulantzas no se refería a que la escuela contribuía a esa división,
en el sentido de escuela pública y privada. Esto es. Pero el ejemplo... Sí, sí. ¿De qué manera refuerza la dominación de clase? La tesis de Poulantzas es la tesis de Althusser, en la medida en que califica la fuerza de trabajo. Es necesario calificar la fuerza, y para eso está la escuela. Para calificar la fuerza de trabajo y para dos grandes tareas: calificar la fuerza de trabajo y, segundo, para inculcar las actitudes requeridas para el funcionamiento del sistema de obediencia por un lado y de mando por el otro. Hay que aprender a obedecer y aprender a mandar. Y hay escuelas en las que se aprende más a obedecer que a mandar y otras más a mandar que a obedecer. Ahí está. Sí. Bueno, yo espero que no sea una pregunta tonta. Es en orden eso. Por ejemplo, primero aprendemos a producir y después nos enseñan la ideología. No. No dice que es una secuencia, no. O sea, para Althusser se aprende eso simultáneamente. Se califica la fuerza de trabajo y se aprende eso otro. No es primero una y después la otra, no. Eso se aprende en la escuela. Pero vamos a hablar más en detalle de eso. Profesor, Sí. ¿se podría, digamos, aplicar eso? Bueno, tal vez eso, digamos, lo que dice ahí, el autor no tanto, pero digamos, se podría hacer eso más complejo el análisis, en el sentido, digamos, de ver la diferenciación de colegios privados y públicos en Costa Rica, que es, bueno, sin aludir a una teoría de la conspiración ni nada por el estilo, como que está muy de acuerdo a dividir las clases, digamos, ya como que el Estado, digo, bueno, aquí nosotros vamos a encargar de crear peones o operarios de maquilas, y entonces vamos a dejarle a los colegios privados que instruyan a nuestras futuras élites y ciertos dirigentes. Entonces como que hay un consenso ahí. Bueno, vamos a retomar este tema de la escuela, del aparato ideológico de Estado, cuando entremos en exposición. Porque si no, claro, abrimos un debate sobre el tema y no pasamos de la primera pregunta. Ya de por sí les hice una exposición larguísima. Y si además de esa introducción larga nos quedamos en la primera pregunta, imagínense ustedes. A ver, ¿qué otra hay sobre este tema? Sobre el artículo de Poulantzas. ¿Ustedes la tienen sobre Poulantzas o pasamos a otro autor? No, estamos con Poulantzas. Ustedes pasan al Althusser. ¿A cuál texto de Althusser? Al primero, a la ideología de los aparatos. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. La cita es: pensamos que el aparato ideológico de Estado que ha sido colocado en posición dominante en las formaciones capitalistas maduras, como resultado de una violenta lucha de clase política e ideológica contra el antiguo aparato ideológico de Estado dominante, es el aparato ideológico escolar. La pregunta es: ¿cuál es la importancia del aparato ideológico escolar en la reproducción de las relaciones de producción capitalista? El aparato ideológico escolar se presenta como un manto de que es neutral, y con esta, entre comillas, neutralidad, los padres entregan libremente a sus hijos a los profesores que van a reproducir las ideologías del Estado dominante, y se van a producir lo que usted dijo, que les enseñan, digamos, como a hablar bien, a pensar de tal forma, a escribir bien, para crear después cómo poder mandar y cómo saber ser mandado. Cuando habla la cita ahí, ¿cuál es la tesis de Althusser? A partir de cierto momento en el desarrollo del capitalismo, el aparato ideológico de Estado principal pasa a ser la escuela. ¿Cuál lo era antes? La Iglesia. Pero usted, o sea, él considera que obviamente el proceso de laicización del Estado francés llevó a concederle una particular importancia al aparato ideológico escolar. Usted, en realidad, la escuela antes era la que formaba. Es más, las escuelas nacen gracias a la Iglesia, ¿verdad? Usted, lo que ocurre es que el desarrollo del aparato escolar se hace gracias a las acciones de la Tercera República, en el caso de Francia. Veíamos con la importancia grande que tiene el
desarrollo de la paz escolar. La enseñanza pública, universal, gratuita y obligatoria. Esa es la tercera república. Es el Jules Ferry. La obligatoriedad de la escuela laica, la escuela gratuita. Ese es el primero. Ahora, esta es la crítica que hace Althusser al funcionamiento de esa escuela, que parece democratizar y que refuerza la dominación. Esa es la crítica, ¿verdad? Es una crítica que se va a hacer por muy distintos ángulos. Eso es consciente. O sea, se declara la educación gratuita, entonces eso Sí. precisamente para... No, o sea, no supongamos que el proyecto lo que implica es eso. Las consecuencias que ellos están señalando son esas, ¿verdad? No es un plan malévolo de los liberales de la Tercera República que con eso se va a... No necesariamente hay una intencionalidad en ese proyecto. Lo que está diciendo es que así funciona el aparato y esa es la consecuencia, ¿verdad? Sí. Y también es importante que es el lugar donde pasan más tiempo los niños, entonces por un gran periodo de años van a ir aprendiendo estas formas del aparato y del orden. Claro. Decía Iván Illich, lo que la escuela enseña es el deseo de seguir en la escuela. En Costa Rica no. El deseo de seguir no, pues cuando se puede, hay que salir. Bueno, yo creo que este tema a ustedes de la educación no tiene muy interesante, ¿verdad? Yo les conté que me han consultado, profesor, ¿qué opinas de la tesis? Sí, caray, eso es bueno. Eso es bueno, está bien, estimularlo. Lo que pasa es que si seguimos hablando de esto ahora, entonces no evacuamos. Vamos a hablar en la exposición más en detalle sobre eso. Lo que me gustaría es más bien ver las respuestas que ustedes han dado y no que abramos el debate sobre él, porque si no, entonces, ni siquiera hemos entrado en la exposición general de los autores. A ver, sobre ese texto de Althusser, de Ideología y Aparatos Teológicos de Estado, ¿alguna otra pregunta? Adelante, por favor. La cita dice: el proletario debe tomar el poder de Estado para destruir el aparato burgués existente, reemplazarlo en una primera etapa por un aparato de Estado completamente diferente, proletario, y elaborar en las etapas posteriores un proceso radical, el de destrucción del Estado. Y la pregunta dice: ¿no es contradicción cambiar el poder de Estado burgués por uno proletario si el poder de Estado se basa en la reproducción de los aparatos estatales que crean la desigualdad de clases? Bueno, desde lo que capté, digamos, del autor, no es una contradicción, porque el aparato, el Estado sería una formación social propia del modo de producción en el que se encuentre. Entonces, al reemplazar el modo de producción capitalista, el primer Estado proletario sería reflejo de este modo de producción, pero simplemente para, o sea, este Estado sería necesario simplemente para derrotar la ideología dominante anteriormente, pero solo es una etapa de transición que en algún momento va a llegar a desaparecer, en el cual no va a ser necesario un control político por parte de la clase dominante. Bueno, la transición al socialismo y la progresiva desaparición del Estado estaba en la ruta, en el horizonte, cuando Althusser escribe esto. Explico. O sea, faltaban muchas cosas por pasar, ¿verdad? Pero lo que hemos tenido después es una transición inversa. Sociedades que supuestamente se orientaban al socialismo, que tardíamente se introducen en la ruta del capitalismo. Ustedes, Europa del Este, la antigua Unión Soviética, ustedes. Veía hoy incluso que están realizando, en este momento solo hay 5 estados en este momento que se declaran abiertamente regímenes marxistas. Uno de ellos es Vietnam. Bueno, en este momento se está realizando el 10º Congreso del Partido Comunista. La preocupación mayor es el problema de la corrupción. Pero el mercado ya es la regla. Ustedes, en Vietnam, la regla del mercado. Pero ustedes, o sea, es decir, el problema ya, lo que parecía que
la historia se movía en una dirección, no, pues ustedes dicen, más bien los que se estaban moviendo por esa otra dirección comenzaron a moverse, digo tardíamente. Bueno, tardíamente, ¿qué significa tardíamente? Si vemos el caso de China, la preocupación en China ahora es el sobrecalentamiento, ¿verdad? El crecimiento aceleradísimo, más del 10%, ven ustedes, es decir, la preocupación es realmente lo que implica ese notable crecimiento desde el punto de vista de destrucción de recursos, de inflación posible, ¿verdad? Es otra historia. En el caso de China no podríamos decir que es una incorporación tardía, que va, ¿verdad? Bueno, pero Vietnam forma parte de la OMC, está recibiendo conferencias internacionales que tienen que ver con libre mercado, aunque se mantiene el dominio político del Partido Comunista. Bueno, igual que en China. Bueno, pero ¿a qué voy? El horizonte era otro. El horizonte es: nos movemos en dirección a la realización del comunismo, hay un pasaje de transición, que es el socialismo, el Estado va a ir desapareciendo progresivamente, ¿verdad? Hasta que va a desaparecer completamente, igual que la propiedad privada, igual que la familia, como Engels lo había señalado y como Marx lo reitera en la crítica al programa de Gotha. ¿Ven ustedes? Bueno, y entonces, claro, ¿cómo van a ser los aparatos ideológicos en esa futura sociedad? Eso es especulación, para que usted es una especulación. El problema le dedica poca línea a la sangre. Lo que me interesa es señalar cómo funciona esa escuela, ese aparato ideológico. Bien, ¿qué otra pregunta sobre este texto? Esa dice que ¿Es sobre el mismo o sobre la defensa de Amián? Sobre el mismo. Sobre el mismo. Bien. Dice que la teoría descriptiva es sin duda alguna el comienzo ineludible de la teoría, pero que la forma descriptiva en que se presenta la teoría sigue por efecto mismo esta contradicción un desarrollo de la teoría que supera la forma de descripción. En página 22. Sí. ¿De qué depende la superación de la fase descriptiva del objeto estudiado o de la teoría que lo analiza? Yo creo, digamos, con lo de la lectura, que dependería de los dos, ¿no? O sea, la teoría se va desarrollando tanto por el objeto estudiado como por el mismo desarrollo, digamos, de la teoría. Entonces iría como por los dos lados, ¿no? Lo que pasa es que vean ustedes que Althusser subraya algo, y es original en eso. No ha habido una teoría desarrollada del Estado desde el punto de vista marxista. Eso es lo que dice Althusser. Obviamente hay un autor que lo antecede, que hace reflexiones extraordinariamente originales e interesantes de la perspectiva marxista, que es Gramsci. Sin embargo, Althusser tiene cierta resistencia frente a Gramsci, porque lo ubica dentro de esa orientación que él objeta, que es la orientación historicista dentro del marxismo, ¿verdad? Hay dos figuras frente a las cuales él tiene resistencia: Lukács, hegeliano marxista, y Gramsci, ¿verdad? Los considera historicistas. Sin embargo, claro, dice Althusser en el texto, algunas de estas cosas dice en una nota al pie de página. Algunas de estas notas parecen evocar a Gramsci. Es que lo evocan a Gramsci, es que Gramsci lo desarrolla eso. Es como Lukács con Max Weber, que pone una nota al pie de página. Podría pensarse que esto es evidente, si fue el alumno de Max, fue alumno de Max Weber, Lukács, pero no mal agradecido por lo demás, evidentemente. Es decir, que no reconocer lo mismo que se puede hacer. Lo mismo que se puede hacer. Bueno, a ver, no hay una teoría marxista sobre el Estado desarrollado. Eso es lo que dice. Entonces dice, esto es una especie de esbozo tentativo, ¿verdad?, para señalar cómo supuestamente funciona el Estado. Eso sí, yendo más allá de lo meramente descriptivo, tratando de entender estructuralmente las formaciones sociales. ¿Cómo están organizadas esas formaciones sociales? ¿Qué instancias las constituyen? Y toma un párrafo
del prefacio de la Contribución a la Crítica de la Economía Política de Marx, en el que Marx subraya la importancia de la base económica y de la superestructura. La base económica, compuesta a su vez de dos elementos, las fuerzas de producción y las relaciones de producción, y la superestructura, la instancia jurídico-política y la instancia ideológica. Y ese es el tópico, topos, la representación que se hace del Estado, de la sociedad, perdón, Marx, de la formación social. ¿Qué relación hay entre formación social y modos de producción? Es importante eso. ¿Cómo se articula? Eso está en el centro del debate de este marxismo estructuralista. ¿Por qué estructuralista? Porque le da más importancia a la estructura que a la historia. ¿Ven ustedes? Por eso es estructuralista. ¿Qué relación entre modo de producción y formación social? El modo de producción dominante es el que define el carácter de esa sociedad. Cuando el modo de producción dominante es el modo de producción capitalista, podríamos decir que la sociedad es capitalista, aunque puede sobrevivir todavía un modo de producción feudal. Bueno, ya esas historias las conocen, se las voy a retirar. Bueno, bien, sobre Althusser, ¿qué otro texto? El de la defensa de Damián, no lo incluyeron ustedes, ¿sí? A ver, adelante, por favor. Dice, Marx demuestra aquí que lo que determina en última instancia la formación social... Perdón, disculpen, que no les pasé la revista, ¿verdad? ¿O sí se la pasé? No, ustedes, qué cosa más rara. ¿Qué se las iba a pasar? Ahí está. A ver, perdón. Dice, Marx nos demuestra aquí que lo que determina en última instancia una formación social que nos permite conocerla no es el fantasma de una esencia de la naturaleza humana, no es el hombre ni incluso los hombres, sino una relación. Y la pregunta dice, ¿por qué Marx considera como última instancia las relaciones entre los hombres? Que podría haber que los seres humanos crean sociedades para satisfacer ciertas necesidades, pero la sociedad va a determinar el modo en que van a ser satisfechas esas necesidades. Y se podría también mencionar que no es la conciencia de los seres humanos el que va a determinar el modo de producción, sino el modo de producción va a determinar muchas veces las ideologías, las formas de pensar, y entonces él recurre a las formas de relacionarse los hombres como producto de este modo de producción y no como algo consciente de los hombres. Sí, bueno, la tesis de Althusser sobre este tema es una tesis radical. Se sintetiza en dos palabras. Para él, el materialismo histórico, la ciencia de la historia, el materialismo histórico, es un antihumanismo teórico. Veamos ustedes lo fuerte que es la tesis. Antihumanismo teórico. ¿Qué significa eso? Que la historia no la hacen los hombres, la historia la hacen las masas, así lo dice textualmente. La categoría de sujeto es una categoría ideológica. En otras palabras, es la ideología la que vuelve a los individuos sujetos. ¿Qué son entonces los individuos? Dos denominaciones. Esto lo vamos a desarrollar, porque forma parte de la promesa que les he hecho, que es ver un poco la representación de los que actúan de acuerdo con las distintas corrientes, con las distintas tradiciones históricas en Francia. En Durkheim decíamos que Durkheim veía al que actúa como un agente actuado, agente influido, agente pasivo. ¿Cómo lo ve Althusser? Como portador o soporte de la estructura. Esa es sencillamente la denominación. Portador de un proceso o soporte de una estructura. Utiliza el término alemán a partir de Marx. En otras palabras, es tan central este análisis
que es el que va a permitir distinguir a un Marx no marxista, el Marx joven, el Marx hegeliano, el de los manuscritos económicos filosóficos del 44, del Marx maduro, del Marx del capital. ¿Ve usted? Ese Marx joven es un Marx hegeliano, pero es el Marx que no interesa, es el Marx que no es marxista todavía. ¿Ve usted? Esa es la tesis de Althusser. Por Marx, esa es la gran polémica. Y hay que reconocer que Althusser causó revuelo con esa tesis. ¿Por qué? Porque había autores influidos por el freudomarxismo, próximos a la escuela de Frankfurt y demás, que lo que habían hecho era destacar la importancia del concepto de alienación. Usted, Erich Fromm escribió un libro que se llamaba El humanismo marxista, Marcuse también, algunos autores yugoslavos, y resulta que Althusser irrumpe diciendo: ese Marx es un Marx no marxista, no tiene intereses. Bueno, vamos a retomar eso porque es la tesis central. Bien, a ver, sobre la soutenance Damián, ¿alguna otra pregunta? Sobre la defensa de... Sí, la defensa de Damián. El soutenance es el acto de defender la tesis, ¿verdad? Dice... He suelto de vez en cuando algunos términos en francés para que, de paso, apliquen el vocabulario en francés, está bien, ¿verdad? No está mal. Bien. La cita dice: de ahí de la determinación en última instancia, por medio de la base económica, solo puede pensarse en el marco de un todo diferenciado, complejo y articulado, donde la determinación en última instancia fija los límites reales de las demás, su autonomía relativa y la forma de actuar sobre la propia base, así como la eficacia de dicha acción. Y la pregunta dice que se encuentra en la página 173, ¿verdad? Y la pregunta dice: ¿es posible basar una teoría social solo en el estudio de las relaciones sociales, o debe incluirse el aspecto de la base económica, ya sea desde un punto de vista de noción histórica o de determinismo social? Bueno, es una pregunta problemática. Demasiado. Es problemática porque, ¿qué dice la cita? La cita no dice que no deba incluirse la base económica, al contrario. El texto de Althusser lo que subraya es, en última instancia, la importancia decisiva de la base económica. Entonces, es una pregunta que no se funda en lo que el texto dice. También yo lo que traté de hacer fue como establecer los ciertos puntos que tal vez sean esenciales como para aclarar algo. Me llamó la atención de que también el autor comenzó diciendo: me permito sugerir, Sí. con sugerencias. Sí. Entonces dice que como última instancia se le debe ese término al determinismo económico, ¿verdad? Esa expresión, a pesar del aspecto inocuo, transforma de arriba abajo las precedentes concepciones denominantes de la sociedad y de la historia. Ya estamos, por lo menos, teniendo claro que a lo que se refiere en última instancia es al determinismo económico, en dónde está aplicado, en la sociedad y en la historia. Después, continuando, dice que adopta la forma de un tópico, es decir, de un dispositivo espacial que asigna determinadas ubicaciones en el espacio a las diferentes realidades dadas. Es decir, que se aplica con respecto al momento en que se está viviendo. Y eso lo ejemplifica con la metáfora que hizo Marx sobre un edificio. Y dice que los pisos, en buena lógica arquitectónica, reposan sobre su base, sus fundamentos. La base, que tradicionalmente suele producirse por base, o en la mayoría de los casos, por infraestructura,
que señala que la infraestructura es la economía en sí. Aclarando, eso saca el trocito, entonces. La infraestructura es la relación entre las fuerzas productivas y la relación de producción. Esos son los dos puntos. Ahora, ¿a dónde está la originalidad del discurso althusserliano sobre esto? Que lo está señalando la cita misma. Dos conceptos que va a reiterar Althusser hasta la saciedad. La fórmula Cortés, me permito sugerir, evidentemente está defendiendo su tesis en ese momento, pero es reiterado, y es reiterado con fuerza. El concepto de autonomía relativa y el concepto también importante de la eficacia que establece la infraestructura sobre la superestructura. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, la autonomía relativa significa que las instancias superestructurales dependen, pero no dependen directamente, ni dependen necesariamente de una manera mecánica. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Tienen una autonomía relativa. Vean ustedes que puede afirmarse autonomía. ¿Significa autonomía e independencia? No. ¿Por qué no es independencia? Porque la autonomía es solo relativa. Y hasta la saciedad repitió Althusser eso. Autonomía relativa. Vean ustedes que una de las tesis que retoman Castells y Carnot es que Poulantzas hace suyo ese concepto de autonomía relativa del Estado y que en el momento actual, sostienen ellos, esa autonomía relativa está seriamente debilitada, porque debilitado está el Estado. ¿Ven ustedes? Bueno, esa es la tesis. La segunda, ese es un razonamiento complicado de Althusser, para deslindarse de lo que podríamos llamar el determinismo económico o el economicismo, que daría prioridad a las fuerzas de producción sobre las relaciones de producción. Dice, la base económica determina cómo aparecen las instancias superestructurales. En otras palabras, las instancias superestructurales pueden aparecer como dominantes, pero están en última instancia determinadas por la base económica. ¿Ven usted? En la sociedad feudal eso no ocurre. En la sociedad feudal la instancia formación social. ¿Por qué? Porque en una formación social puede haber más de un modo de producción, aunque haya uno solo dominante. Es que por eso les digo, la complejidad de este marxismo estructuralista hay que verlo con atención, porque si no se confunde. Sí. No, que digamos que de alguna u otra manera la autonomía relativa le da dialéctica a toda esa teoría, ¿no? Toda la visión de esa estructura, porque al final de cuentas la estructura, digamos, la base determina la superestructura, pero la superestructura de alguna u otra manera le da, digamos, no sé, le da como, como digo, de alguna otra, no, si no bien determina, por lo menos permea la base. No, influye sobre la base. Vean que esa autonomía relativa implica que no hay una independencia absoluta, por un lado, y que además hay retroacción. Retroacción significa que la superestructura influye de alguna forma sobre la base económica. Genera posibilidades. Influye sobre la base económica. O sea, ese concepto dialéctico de interdependencia y de interinfluencia está ahí presente, aunque el componente determinante es la base económica. ¿Viste? Porque si no, evidentemente, diría Althusser, estamos fuera del marxismo. O sea, él dice todo estructurado, distinguiéndolo de qué concepto, del concepto de totalidad hegeliana. Dice, Marx no habla de una totalidad como hablaba Hegel, sino que habla de un todo estructurado y jerarquizado. ¿Usted? Esa es la originalidad, dice Althusser, de esa representación tópica de las formaciones sociales que están presentes en la Marx. Esa es la tesis de Althusser. Bueno, ¿qué más sobre las ustedes? A ver. No, yo tenía una de las. Bueno,
Bueno, pero no importa, o sea, es decir, la retomamos, adelante. De por sí, como estaban emparentados, ¿verdad? No hay problema. No hay necesidad de una conciencia de clase propia y de una organización política autónoma de las clases en lucha para que la lucha de clases tenga lugar en todos los dominios de la realidad social. Entonces está en la página 5. Dice la pregunta, según la cita anterior, ¿a qué se refiere el autor cuando se habla de una conciencia de clase? Y para el autor es tener una conciencia o estar consciente de la determinación estructural de clase, es decir, mi posición dentro del modo de producción capitalista y que es el que llega a dividir la sociedad en clases. Pero es también tener como estar ubicado dentro de las relaciones también, no estar ubicado, tal vez tener conciencia plena de las relaciones ideológicas, políticas y económicas que enmarcan mi condición. Sí. Lo que dice la clase en sí. Sí, bueno, no, pero vean ustedes que esto es interesante. Ese concepto de clase en sí y clase para sí es un concepto hegeliano. Es uno de esos conceptos que precisamente Althusser abandona. O sea, ¿qué es lo que hace la clase para sí? La conciencia de que un conglomerado, mediante la organización, se convierte en clase para sí. Eso es un concepto hegeliano, no hay la menor duda. Es un concepto hegeliano. Lo que pasa es que Althusser y Pulitzer dicen no es necesario hablar de clase en sí y de clase para sí. Lo que hay que ver es cómo funciona la conciencia en la lucha de clases que tiene lugar en el ámbito económico, político y ideológico. Eso es lo que subraya. Ahora, consciente del lugar que se ocupa en el proceso de producción. El lugar que se ocupa. Porque van a ver ustedes, el estructuralismo pone el énfasis precisamente en los lugares y en las posiciones. ¿Ven ustedes? Lugares y posiciones. No en los individuos. Lugares y posiciones que ocupan los individuos. Porque precisamente el proceso de reproducción ampliada de las clases lleva a eso, a una distribución de los individuos de acuerdo con los lugares y las posiciones. ¿Ven ustedes? La dinámica decisiva, al final de cuentas, es la de la reproducción de los lugares y las posiciones. Es la estructura. Es la estructura. No son los individuos particulares, sino las posiciones y los lugares que ocupan. Eso los hace estructuralistas, sin duda alguna. Ustedes, es la estructura lo decisivo. Y me está sesgando de alguna manera, digamos, el papel que tienen los individuos, digamos, como masa para lograr cambios dentro de los organismos humanos. Evidentemente que usted puede cuestionar ese planteamiento, pero lo que quiero decir es que ese es el planteamiento. El planteamiento es la importancia de los lugares, de las posiciones, obviamente, y de la lucha de clases. El concepto de lucha de clases, Althusser retoma el concepto insistentemente. No hay que olvidar la lucha de clases. Lo que pasa es que su análisis es un análisis centrado en la estructura. ¿Ustedes? Entonces, claro, lo de la lucha de clases suena como una declaración de fe, ¿verdad? Para no ser considerado uno marxista, pero sí hay que decir, la historia no ha sido sino hasta nuestros días la historia de la lucha de clases. Pues claro, eso lo dice Marx y Engels. Y así comienza el manifiesto. Pero ustedes, entonces, pues evidentemente, eso no se puede dejar afuera. Entonces hay que estarlo reiterando. Bueno, ese es el juego, ¿ah? Ese es el juego, digámoslo así, de la influencia académica y política de Althusser. Althusser es de alguna forma un enlace de una intelectualidad joven, inquieta y demás, ¿verdad? Con un partido comunista en ese momento marcado por prácticas claramente estalinistas. Bueno, a ver, ¿qué otra? Adelante. Dice la cita: el proceso de producción y de explotación es al mismo tiempo un proceso de reproducción de las relaciones de dominación, subordinación, políticas e ideológicas. La página 10 también dice: además afirma lo anterior al decir que las clases sociales y su reproducción no existen sino por la relación clases sociales, aparatos de Estado y aparatos económicos. Está en la página 14.
La pregunta dice, tomando en cuenta lo anterior, ¿cuál es la importancia de considerar la relación entre el modo de producción y aparatos de Estado para explicar la reproducción de la lucha de clases? Pues yo considero primero que está muy relacionado con lo que estamos diciendo ahora, de la posición en la que se encuentran las personas. Y segundo que, como lo dice la misma cita, dice... Los lugares que ocupan en el proceso de producción. Los lugares que ocupan en el proceso de producción, ¿verdad? Eso marca la ubicación de clase. Sí, y donde dice que es el proceso de producción de las relaciones de dominación y subordinación. Entonces es que es mediante ese proceso en donde se realiza la lucha de clases. Exacto. Eso es sumamente considerable. Así es. Bien, ¿alguna otra sobre estos textos de Althusser? No. Sobre los textos pendientes contestaron algunas otras. Castells, adelante. La cita está en la página 7. Castells y Carmen, ¿verdad? Sí. Son los dos autores. Sí. Bien. La nueva organización del trabajo que caracteriza esta transformación incorpora la individualización de trabajadores directamente en el mercado laboral y la estructura de producción. Ahora la pregunta dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son los cambios fundamentales y el impacto causado por las políticas democráticas que buscan individualizar al trabajador? Entonces, en los tres textos, las que pudimos rescatar, son tres. En primer lugar, una vinculación más, menos sólida, digamos, de lo que son los trabajadores a un oficio particular. La otra, y lo dice, lo voy a leer así, el efecto de la individualización y la diferenciación es separar trabajadores de lo permanente, para los que se refiere a trabajos a tiempo completo. Exacto. Ellos están señalando, pero a ver, hagamos el contraste porque el contraste es lo que permite entender los cambios importantes que ellos quieren subrayar entre el Estado que supuestamente analizaba Poulanzas en ese momento y el Estado de su funcionamiento actual y en lo que es su práctica ideológica. Ese Estado anterior, vamos a ver, ese Estado anterior, ¿qué pretendía, según lo que señalaba Poulanzas, en relación con aquellos que formaban parte de una clase? Incluirlo dentro de una unidad más amplia que es el Estado. Vean ustedes que lo que estaba señalando Poulanzas es que de alguna forma la práctica ideológica del Estado lo que buscaba era borrar la pertenencia de clase. El concepto de ciudadanía misma lo que implicaba era incorporarlos dentro de una unidad que se llama el Estado, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurría? Que en ese momento el proceso de producción implicaba una inserción completamente distinta, que es lo que está señalando. ¿Qué implicaba esa inserción que usted acaba de subrayar ahora? En el Estado reconoció Poulanzas. Exacto. Yo lo relaciono ¿Qué tipo de inserción laboral había? En contraste con la de hoy. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo eran? ¿De qué manera se ocupaban esas posiciones y esos cargos en el proceso productivo? ¿Qué características le está señalando? Que contrastan con lo de hoy. No está relacionado con, digamos, la unión de trabajadores alrededor del oficio que tenían en la... Bueno, un tipo de especialización que implicaba la coexistencia y la convivencia de esos trabajadores que podía llevarlos a organizarse, ¿verdad? Pero además, esa organización se hacía posible por la permanencia, por la durabilidad en el cargo, en el puesto, en la posición. ¿Me explico? La precarización, ese es el concepto nuevo, ¿ah? La precarización del trabajo implica una relación permanentemente temporal, dicen los autores. Suena irónico, ¿verdad? Permanentemente temporal. Lo que es permanente es la temporalidad. Usted no crea que va a durar mucho ahí. Usted va a estar un tiempo. Usted va a estar un tiempo. Esa es la situación, por lo demás, que ustedes pueden olfatear en el horizonte laboral, ¿verdad? No es la permanencia.
es la precariedad. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes estudiantes franceses se movilizan como se movilizaron ahora? Por una precarización ya que se hace patética, ¿verdad? Poder ser despedido sin una razón clara, en un periodo de 2 años que luego se reduce a 1 año. Eso significa precariedad. Ahora, claro, el argumento es, bueno, preferible tener un empleo por un cierto tiempo que no tenerlo del todo. Pues no, dicen ellos, no, así no. Bueno, esa situación, por eso ustedes vean la actualidad de ese señalamiento, que me parece muy importante, en las condiciones actuales, esa diferencia notable. Y entonces, claro, las organizaciones anteriores eran organizaciones que bien que mal pesaban. Las fuerzas sindicales con un peso notable. La situación de la sindicalización en Francia en este momento ha disminuido considerablemente. En este trabajo de Perry Anderson, que apareció el año pasado, lo que se señala es que un 7% nada más. Muy distinto de lo que ocurre en otras sociedades europeas, como puede ser Suecia o como puede ser Alemania, aunque hay una sindicalización muy elevada, muy alta, ven ustedes. O sea, en el caso de Francia específicamente, esa precarización se hace notable. Es lo que están ellos además subrayando, como una tendencia además del capitalismo en general, lo dicen ellos, pero subrayo eso porque es una diferencia local. A ver, ¿qué otra cosa quería usted decir ahí que estaba señalando cuando lo interrumpí? No, sí, no, el tercer aspecto es más, a ver, la formación de redes de profesionales utilizando las herramientas informáticas actuales. Sí. Dice que digamos ya los profesionales, pero bueno, obviamente los que tienen acceso a... Ahí está. Ellos señalan esa limitación. Sí, sí. Los que tienen los que tienen acceso a las herramientas de información, internet, se están formando redes de amistades, por decirlo de una forma, con profesionales ya no circunscritos a una sola empresa, sino a varias. Esa internacionalización de la comunicación que implica una especie de deslocalización, claro, deslocalización. Ese es un tema reiterado por Castells, ¿verdad? Pero ustedes que de paso ambos autores aprovechan para subrayar algunas de las tesis que ellos han venido desarrollando. Bueno, bien, ¿qué otra lectura nos queda pendiente? No hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es retomar la sesión expositiva para la próxima semana. Bueno, y el examen, como se los había dicho, está programado para de hoy. Les hablo del examen en la próxima ocasión, ¿verdad? En la próxima clase, mejor, para no asustarlos tan anticipadamente. No hay razón, ¿verdad? No es motivo de eso. No es motivo de eso.